Muy buenas a todos y todas, soy Elena Pajuelo y me podéis encontrar en la red como Actualidad o Matrona. Bueno, volvemos del verano, volvemos con un montón de energía, con un montón de ganas de contaros cosas nuevas y con tema nuevo. Y el tema nuevo de hoy va a ser la gestación múltiple. La gestación múltiple tiene una prevalencia de un 1-2% en gestaciones espontáneas, pero la verdad es que cada vez vemos más embarazos múltiples y una de las causas puede ser las técnicas de reproducción asistida. Quédate y te cuento todo sobre la gestación múltiple. En el vídeo de hoy os voy a hablar un poquito más de la teoría de los embarazos múltiples, qué es, qué tipos de embarazos múltiples hay y sobre todo el manejo en el parto. Pero me gustaría realizar un vídeo más extenso sobre los cuidados de la mujer embarazada de múltiples. Para ello necesito otro vídeo, pero he pensado que para que lleguemos a este vídeo quiero 500 likes en este vídeo para hacer el siguiente. Así que por favor, si te gusta, dale a like, comparte y seguimos creciendo. La gestación múltiple es la gestación de más de un embrión dentro de la cavidad uterina y se dividen en dos grandes grupos, los bicigóticos, que suponen 2/3 de las gestaciones múltiples, o los monocigóticos, que suponen 1/3 de las gestaciones múltiples. Cuando hablamos de gestaciones múltiples nos referimos a más de un embrión, gemelares, triples o cuádruples, por ejemplo. Primero de todo os voy a explicar la diferencia entre bicigóticos y monocigóticos para que entendáis mejor los diferentes tipos de gestaciones múltiples. En este caso nos vamos a centrar en gemelos. Los bicigóticos son gestaciones en las que ha habido una fecundación de dos ovocitos. Son gemelos genéticamente diferentes, se parecen como se pueden parecer cualquier pareja de hermanos, pueden tener sexos diferentes y estas gestaciones siempre van a ser bicoriales y biamnióticas, que cada gemelo tiene su propia placenta, su propio saco y su propio amnios. El amnios es las membranas que envuelve al feto. En este caso los espermatozoides suelen venir de un mismo coito y los ovocitos de un mismo ciclo, pero se puede dar el caso de la superfetación, que consiste en que haya dos espermatozoides de dos coitos diferentes y dos óvulos de un mismo ciclo. ¿Qué factores influyen para que haya más gestaciones bicigóticas? Pues el uso de fármacos en la ovulación, las técnicas de reproducción asistida, la edad materna, porque a más edad materna hay más probabilidad de gestaciones múltiples. La raza, está estudiado que las mujeres de raza negra, en concreto las nigerianas, tienen más probabilidades de tener gestaciones múltiples. Otro de los factores puede ser también la multiparidad o los factores genéticos. Las gestaciones bicigóticas, como hemos dicho, son las más comunes de las dos y ocurren en un 2/3 de todos los casos de gestaciones gemelares. ¿Y qué es la gestación monocigótica? Pues la gestación monocigótica es la fecundación de un solo ovocito y cuando este ya es un cigoto, su división da lugar a dos embriones. En este caso los gemelos van a ser genéticamente iguales y siempre del mismo sexo. En función del momento de división del cigoto, da lugar a diferentes gestaciones monocigóticas que os voy a explicar a continuación. La primera sería la gestación bicorial biamniótica, que ocurre en el 30% de los casos. La división se produce en los primeros 3 días cuando está en fase de mórula y cada embrión tiene su propia placenta, saco y amnios. El segundo caso sería la gestación monocorial biamniótica, que ocurre aproximadamente en un 70% de los casos y ocurre cuando la división sucede entre el 7º y el 8º día, cuando está en fase de blastocisto. Los dos tienen placenta, corión comunes, pero diferentes amnios. La tercera opción sería una gestación monocorial y monoamniótica. Es algo muy raro, que ocurre en un 1% de los casos, en el que los dos embriones comparten placenta, saco y amnios. Y por último tenemos un caso muy poco común que ocurre en el menos del 1% de los casos, que es el caso de los gemelos unidos o siameses, que ocurre cuando la división ha sido a partir del 13º día de fecundación. Espero que hayáis comprendido bien estos conceptos. De todas maneras os vamos a dejar unas imágenes aquí para que lo entendáis más claro. Dicho esto, os voy a explicar cómo se diagnostica una gestación gemelar. Lo primero de todo, el diagnóstico que nos da la certeza absoluta es una ecografía. Es muy importante en un embarazo múltiple saber la corionicidad de los fetos. Esto significa pues saber cuántos amnios hay, cuántas placentas hay, si comparten, si no, todo lo que hemos estado explicando, ¿no? Si es bicorial biamniótico, si son bibi, etc. Y eso se debe realizar antes de la semana 15 de gestación. Aunque cada mujer es diferente y se debe realizar una valoración individual, la gestación gemelar o múltiple es un embarazo de alto riesgo. Por lo tanto, las visitas y los controles prenatales van a ser de diferente frecuencia que con un embarazo único. Hasta la semana 26 las visitas serán cada 3-4 semanas, de la 26 a la 32 cada 2-3 semanas y de la 32 en adelante cada semana. ¿Cómo se maneja un parto gemelar? ¿Es posible un parto vaginal teniendo gemelos?
un embarazo múltiple? Bueno, pues depende de cómo estén colocados los gemelos, depende cómo esté sobre todo el primero colocado. Os voy a explicar. En el parto de un embarazo múltiple, en una gestación gemelar, el parto debe ser atendido por un equipo multidisciplinar. Eso significa que habrá gines, obstetras, matronas, neonatólogos y personal sanitario en la sala de partos o en la zona donde se realice el parto. Dicho esto, si los bebés ambos están en posición cefálica, es decir, con la cabeza mirando para abajo, la vía del parto va a ser vaginal. Segundo caso, el primero está en cefálica, pero el segundo está en otra posición que sea cefálica. Imaginaos, en transversa o de nalgas. Pues bien, si tienen un peso de menos de 1,5 kg, va a ser una cesárea electiva. Si el peso es de más de 1,5 kg, se va a intentar la vía vaginal. Y si el primer bebé, el que está abajo, no está colocado en posición cefálica, va a ser una cesárea programada. Hay casos en los que las gestaciones gemelares tienen que acabar sí o sí en cesárea, como por ejemplo las gestaciones monocoriales monoamnióticas, que normalmente finalizan en la semana 32-34 previa maduración pulmonar de los bebés. También en casos de placenta previa o cesárea anterior, entre otros. Espero que os sirva mucho esta información, sobre todo a las que estáis embarazadas esperando gemelos o trillizos. Y bueno, comentaros que leyendo información para preparar el vídeo estuve leyendo sobre las bajas de los permisos de maternidad y paternidad en embarazos múltiples. Y me pareció muy curioso que la baja de maternidad son 16 semanas y que solo aumenta 2 semanas por cada hijo. Es decir, una gestación de gemelos pues sería 16 más 2, una gestación de trillizos 16 más 4. Y el permiso de paternidad, que ahora son 5 semanas, aumenta solamente 2 días por cada hijo. En una gestación gemelar serían 5 semanas y 2 días. Si siempre os digo que le deis like, hoy con mucha más fuerza, compartidlo para que llegue a mucha gente. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos a los 500 likes vamos a hacer un vídeo especial de cuidados en la mujer embarazada de gemelos, trillizos, de una gestación múltiple. Y creo que puede ser súper interesante, así que por favor no dejes de compartir. Gracias.